Aquí terminamos la parte del análisis y diagnóstico, entonces vamos a hablarles rapidito del centro de control de tránsito, qué conlleva, qué tiene, cómo funciona todo eso, y el sistema integrado de multas y sanciones. Bien, un centro de control de tránsito no es más que un lugar que reúne esas ITS. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar del centro de control de tránsito? Estoy obviando muchas cosas por lo rápido que tiene que ser, pero es una solución parcial, por lo menos, de alto costo, para los problemas que están ocurriendo ahora mismo en el Distrito Nacional. Fíjense todos los problemas que hay. Fíjense todas las barreras que tenemos que enfrentar nosotros como nación en cuanto al tránsito y al transporte. Entonces, muchos países han tomado la decisión de implementar centros de control y sistemas de multas y sanciones para combatir eso, no solucionarlo. Esa no es la solución única. Entonces, los centros de control de tránsito básicamente lo que hacen es unir las ITS, de la que le hablaba al principio, el factor humano, para combatir esas debilidades que tiene el tránsito y el transporte. Pero muchos creen que el centro de control de tránsito tiene que ver con la instalación de semáforos inteligentes. Lamentablemente no es así. Y mucha gente también cree que los semáforos inteligentes son esos que cuentan de adelante para atrás en las intersecciones, o lo que son más modernos, pero básicamente no es así. La inteligencia de un semáforo o de un sistema de control de tránsito no depende de su modernidad. Si nosotros vamos ahora mismo a Japón, nosotros vamos a encontrar sistemas del año 1990 que son más inteligentes que los que se instalaron ayer aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la inteligencia de un sistema de transporte inteligente, valga la redundancia, depende o está centrado en cómo ese sistema se comunica con los demás componentes del sistema. Es decir, si hablamos de un semáforo, cómo ese semáforo se comunica con el que está allá, con el que está aquí, con el que está allá, con todos. Entonces de ahí depende la inteligencia. Pero el profesor Klaus Vance nos dice que no solamente de semáforos, sino también hay un factor muy importante que define los centros o los sistemas de control de tránsito y de transporte, y son los sensores. Sin ellos esos sistemas no existen, porque los sensores son los que me le dan información de variables, esas variables que nosotros necesitamos para la toma de decisiones al sistema. Sin ellos, lamentablemente, nosotros no podemos darle la inteligencia al sistema que nosotros necesitamos. Es como si nosotros tuviésemos un Einstein trabajando para nuestra compañía y lo estemos usando para sacar copias nada más. Todo un desperdicio. Entonces, una vez que conocemos ya que la parte inteligente del sistema de control no importa, o sea, no está relacionado a la modernidad del mismo, pues debemos saber de qué consta un centro de control. Y son básicamente tres cosas. Está el control central, que es el centro de control de tráfico o de tránsito, y también la comunicación, que son los componentes que van a comunicar el centro de control de tránsito y los periféricos. ¿Qué son los periféricos? Son los componentes tecnológicos que van instalados en cada intersección de estudio. Esto lo podemos ver aquí. Una vez que nosotros tenemos eso, hay dos tipos de sistemas por el que se puede regir un centro de control de tránsito. ¿Cuáles son? Está el sistema responsivo, en donde la programación de planes de señales está limitada al tráfico típico de la zona y no toma en cuenta el cambio al instante. Eso es actualmente lo que nosotros estamos utilizando ahora. Un sistema responsivo es básicamente lo que nosotros hacemos como estudiantes, que vamos a una intersección, hacemos un aforo vehicular y hacemos un diseño de semáforo y pues ese se establece. Hay otro sistema que es el sistema adaptativo, que se adapta entonces a las condiciones actuales del tránsito y comienza a través de un sistema inteligente a generar y hacer esos aforos vehiculares, esos diseños de semáforos a cada instante. Ya no es algo que se rige, no es algo que decimos, bueno, mira, esto va a tener amarillo, ese tiempo de amarillo, por tanto, todos los días. O va a tener a cierta hora del día, va a tener ese tiempo de amarillo y todo eso. Desde ahora en adelante, todo lo que yo hable va a estar relacionado al adaptativo, porque ya nosotros no tomamos, o el sistema responsivo ya no funciona, no es funcional en nuestras vidas, en el Distrito Nacional. Una vez que tengo eso, hay tres cosas que debe hacer un centro de control. Ya que yo tengo la estructura, tengo todo, tengo los periféricos, el control central, tengo las comunicaciones. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Adquirir datos a través de los sensores. Eso es lo primero que debo hacer. Y luego, procesar esos datos. ¿Qué datos yo voy a procesar? Variables. ¿Qué variables? Nivel de servicio, intensidad, ocupación, velocidad, separación, clasificación de los vehículos. Pero recuerden que esas variables
no es como en la universidad, que nos pusieron a nosotros una interseccioncita. Nos van a llegar miles, millones de variables. Entonces, es aquí en donde entra el ingeniero en tránsito y transporte a definir un sistema, a definir algoritmos que van a trabajar con esas variables y me van a dar me van a procesar todos esos datos, todas esas variables que me llegan. Si la variable es como la del nivel de servicio o clasificación, pues se acostumbra a utilizar una matriz de histéresis, que son una matriz, una organización matricial que lo que hace es que tome en cuenta la repetición de los valores antes de cambiar a otro valor. Entonces el sistema viene y reconoce eso y al final me da el valor que yo necesito. Y si es una variable continua, como la intensidad, ocupación, velocidad, pues se utiliza un suavizador exponencial, que es básicamente una expresión exponencial, así mismo como lo dice su nombre, que trabaja con pocos datos y es bastante confiable, por eso mismo, porque trabaja con pocos datos y trabaja con los datos más actuales. Ya los datos que me llegan, históricos, él lo va sustituyendo por los nuevos, por los más nuevos, y trabaja entonces con esos. Todo eso se carga a un sistema. Y yo como ingeniero en tránsito y transporte, pues debo entonces hacer de esos datos, a través de ese sistema, que son analíticos, hacerlos notificables para que mi operador en el centro de control, porque no se crean que yo como ingeniero voy a estar en el centro de control, deben estar operadores que están capacitados para eso. Entonces, debo hacérselo notificable para ellos. Y es aquí en donde entra entonces la interacción entre el operador y el centro de control de tránsito, que puede ser manual, asistida, automática. La manual vendría siendo, se adquieren los datos, se procesan y el operador toma la decisión. La asistida, se toman los datos, se procesan y el sistema le da varias opciones al operador y el operador puede decidir entre esas. Y la automática, se adquieren los datos, se procesan y el sistema toma la decisión y le dice al operador, mira, tome esto, te manda una notificación. O sea, el sistema lo hace por sí mismo. Ya una vez que los operadores tienen la información, ¿a quién debo dársela? Debo dársela al público, a quienes están en las calles. Y ahí entra entonces la etapa de difusión de la información, que puede hacerse de dos maneras: previa al desplazamiento por las redes sociales, radio, televisión, o durante el desplazamiento por las redes sociales, paneles de mensajes variables y señales de control. Bien, estos son los componentes que yo básicamente necesito para hacer eso, para cumplir esos tres objetivos. Entre ellos están las patrullas policíacas, están los detectores ultrasónicos de vehículos, los detectores de autobuses, los circuitos cerrados de televisión y los paneles de información. Pero básicamente, fíjense que todos esos son sensores, ¿verdad? Habíamos escuchado que el profesor Vance había dicho que los sensores son lo que hacen los sistemas inteligentes. Entonces vamos a ver qué es un sensor. Un sensor, según el profesor, es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas y químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas e información digital. Estos constan de 5 bloques de fase, que serían tráfico, fenómeno físico, el sensor, el impulso eléctrico, y luego se genera una información digital que debe contener como mínimo estas informaciones. Debe tener como mínimo lugar, fecha y hora, intervalo y unidad, flujo, movimiento, carril, coordenadas georreferenciadas, tolerancias y errores. Eso es para saber si se puede optimizar algún área, si hubo algún error tomando los datos, registro fotográfico, clasificación de los vehículos que pasaron por esa zona y ubicación y orientación del sensor. Ese es lo mínimo que ellos tienen que tomar en cuenta. Ahora, esos sensores no los coloca cualquiera, eso no lo coloca un maestro constructor. Eso lo colocan personas capacitadas, técnicos y profesionales, y se deben agotar ciertas actividades, como cuáles: el levantamiento topográfico y flujos de tráfico. Eso para iniciar. Luego entonces pasamos al planeamiento del tráfico y simulación microscópica. Te voy a hacer un paréntesis aquí. La simulación microscópica puede ser lo más importante que tenga este grupo de actividades, porque con ella yo voy a saber cuánto yo necesito invertir para mi centro de control de tránsito y cuánto se va a ahorrar la ciudad con ello, qué tanto se va a ver beneficiada la ciudad, sin necesidad de yo instalarle todos los sensores en la ciudad completa. Eso es lo que hace la simulación microscópica. La ubicación optimizada, beneficios esperados, selección de la tecnología. Necesito profesionales en el área civil para hacer el diseño civil, en la parte electrónica, eléctrica, los procesos y herramientas y pruebas, calibración y obviamente ponerlo nuevo a funcionar. Bien. Hay dos tipos de sensores que se utilizan comúnmente, que son los sensores electromagnéticos y sensores virtuales de video, pero actualmente ya existe la capacidad de sistemas, la capacidad tecnológica para volver cámaras normales, cámaras que se utilizan, las PTZ, que más adelante la vamos a ver,
para convertirlas en sensores. Los sensores electromagnéticos son intrusivos porque hay que intervenir en la vía para poder instalarlos. Estos son básicamente cables de cobre que tienen como un campo electromagnético que se ve afectado cada vez que pasa un vehículo. Con ellos nosotros podemos ver cantidad de vehículos, clasificación vehicular y velocidad. Sin embargo, tenemos los sensores virtuales de video, ustedes saben que son un poquito más caros, porque esos sustituyen a los sensores electromagnéticos y no son intrusivos. Es decir, no hay que hacer ninguna intervención en la vía. Se colocan en los mismos postes de los semáforos. Con esto podemos ver entonces cantidad de vehículos, clasificación de vehículos por su tamaño, velocidad, incidentes, vehículos en contravía, vehículos estacionados y longitudes de cola. Entonces, estos son los que funcionan de verdad. Pero ambos son sensores. Entonces, con ambos yo puedo hacer un sistema inteligente de control de tránsito. ¿Cuáles son los costos que se vienen a colación acá para el centro de control de tránsito? Fácil. Inversiones. Hay que ver qué es lo que nosotros vamos a adquirir. Costos operacionales, esos son los costos cíclicos, los costos del personal, el alquiler, el arrendamiento, las actividades subcontratadas, todo eso. ¿Dónde yo necesito el profesional? Allá en los costos externos, que son todos los relacionados al tráfico, en donde voy a ver eficiencia del flujo, uso de combustible, emisiones de gases contaminantes, tiempos de viaje. Eso se hace solamente con la simulación microscópica. Bien. Ya le hablé del centro de control de tránsito, sabemos qué tiene, qué se debe hacer, cuáles son los componentes, cuáles son los costos que vienen incluidos. Vamos a hablar del sistema integrado de multidistanciones, que es bastante sencillo también. El sistema integrado de multidistanciones está compuesto por dos tipos de sistemas: el sistema de fiscalización directa y por medios electrónicos. El de directa, ustedes saben que debe estar un policía ahí, una persona del equipo castrense que va a poner la multa, ve la obra, la acción, la infracción, va y pone la multa. En los medios electrónicos son esos sensores que nosotros acabamos de ver que van a registrar las infracciones de tránsito, atendiendo a cómo se configuren. Estos medios electrónicos pueden ser sistemas fijos y sistemas móviles. Los sistemas fijos pueden ser semáforos, vía, sensores y cámaras. Y los sistemas móviles son los LIDAR, que son Light Detection and Ranging, que son unos aparatos que se colocan en los vehículos policiales, principalmente, en aquellos países que lo tienen, para detectar alguna infracción mientras esté en movimiento, o para hacer alguna grabación o algo. De todos modos, no importa el tipo que se utilice, el medio que se utilice, el sistema integrado de multas y sanciones lo que propone es lo siguiente: se produce una infracción a través de la captación de la infracción por cualquiera de los medios. Se genera un archivo que le llega a su vez a un inspector. Este lo evalúa y dice, bueno, le voy a poner la multa a este pendejo, ¿no? ¿Qué ley violó? ¿Qué artículo violó? Entonces, si decide ponérselo, pues va, pan, se le notifica al usuario. Y al usuario se le dice, bueno, mira, se te va a otorgar un plazo de 10 días, 15 días para pagar eso. Si no lo pagas, tú tienes consecuencias y el usuario tiene que pagar. Si esas consecuencias son reales, no solamente habladas. Eso es lo que propone el sistema integrado de multas y sanciones. Ahora, nosotros no podemos establecer cuáles van a ser los beneficios en el Distrito Nacional, lamentablemente. ¿Por qué? Porque eso se hace a través de una simulación microscópica, para saber qué inversión nosotros vamos a hacer, qué beneficio va a tener la ciudad. Ahora, lo que nosotros sí podemos auxiliarnos es de aquellos países que han implementado este tipo de sistemas y ver qué beneficios ellos han tenido, para nosotros por lo menos tener una idea de qué es lo que nosotros vamos a tener si decidimos implementar un sistema como este. Entonces, vamos a ver, el primero que vemos es Japón, que tiene un centro de control de tránsito desde el año 1976. Ellos tienen hasta el día de hoy 17.000 sensores, patrullas de auxilio, etc., que son los Electronic Toll Collection Systems, que son para los peajes, y los VICS, que son Vehicle Information and Communication Systems, que son unos aparatitos que se colocan en los vehículos y ellos tienen comunicación directa con los componentes electrónicos que hay en las vías. Equipos de monitoreo del clima, tableros de información, información del tránsito vía web. ¿Cuáles han sido los beneficios? Reducción de 2.4 millones de toneladas de CO2, reducción del 60% de los accidentes. Me interesaría, porque tenemos un gran problema con los accidentes. Reducción del 10% de la pérdida de tiempo de viaje. También los funcionarios un poquito ahí. Ellos también tienen un sistema de multa y ellos te lo ponen muy fácil. Si tú confiesas que has violado una regla del tráfico, pues se creará un breve documento sobre tu violación. Si la multa es pagada dentro del tiempo, no se te va a generar un expediente criminal, lo que ellos llaman CENCA, en tu información personal. Si tú te niegas, entonces tú vas a ser tratado como un criminal. Así lo ponen fácil. ¿Ustedes creen que ellos lo paguen la multa? Claro que tienen que pagar. Vamos a Inglaterra.
Inglaterra, nosotros tomamos en cuenta Inglaterra porque Inglaterra tiene una particularidad. El centro de control de ellos solamente lo dividen 2 personas. Una por la tecnología que ellos implementaron, o sea, las inversiones que ellos hicieron, y otra por la educación de las personas allá, en Londres principalmente. Ellos tienen un centro de control con más de 140 señales de tránsito variables, 1400 cámaras de seguridad, detectores de reconocimiento de imágenes de accidentes, sistema de socorro efectivo, inspección y control de 13 túneles que hay en la ciudad, control semafórico de toda la ciudad y tarifa de congestión diaria, que es una tarifa que se le pone a los vehículos cuando pasan por cierta vía a cierta hora y cierta día de la semana. Estos son los beneficios que ellos han tenido. Prácticamente también tienen un sistema de multas y sanciones. El de ellos es un sistema igual que el de nosotros, pecuniario. Nosotros lo pagamos si queremos, por ley está así. Usted lo paga si usted quiere, pero ellos tienen consecuencias. Nosotros, aunque la tenemos en papel, no la hacemos. Tiene 28 días para pagar, si no, entonces, si no la pagan en ese lapso de tiempo, el ayuntamiento eleva la multa al 50% y puede tratarse también como un criminal. Y les aseguro que todo el mundo la va a querer pagar, aunque son caras. Son multas que van desde los $300 hasta los $6,000 y mucho más. Todo depende de la infracción. Estados Unidos, y tomamos la ciudad de Nueva York, como esa es la que más nosotros conocemos, pues ellos tienen un centro de control con un plan maestro de modernización ITS. Tienen planteado instalar 12.500 sistemas de señalización y con ello han obtenido principalmente un aumento de la cantidad de usuarios del transporte público en un 10%. Bien, ellos también tienen su sistema de multas y sanciones que nosotros lo conocemos muy bien y como dominicanos cuando llegamos allá lo respetamos al pie de la letra. Pero si ustedes creían que solamente eran los países desarrollados que podían implementar este tipo de sistemas, están equivocados. También está Colombia. Colombia es un país prácticamente como nosotros, con las mismas características y muchísimas otras cosas que tenemos en común. Hermano Colombia lo sabe. En el centro de control de ellos tienen cámara de fotodetección, un circuito cerrado de televisión, paneles informativos y han logrado la reducción del tiempo de respuesta por parte de las unidades castrenses, lo que nosotros conocemos como el 911, ellos lo conocen allá como el 132. Reducción de los accidentes y registro de multas por exceso de velocidad. En la página de YouTube que le había dado, ahí hay un pequeño... está la entrevista que le hicimos a uno de los encargados de ella y él nos mostró todo con el sistema que ellos utilizan, cómo funciona el centro. Así que si les interesa pueden verlo desde ahí. También tiene un sistema de multas y sanciones, que es el CIMI, que lo implementaron en el año 2002 y ellos han recaudado 2.7 billones de pesos en todo el país. Le pusimos eso ahí porque si no nos interesa reducir los contaminantes, como nos interesa mucho los cuartos, miren ahí, 2.7 billones de pesos ha recaudado el sistema integrado para ellos. No se puede realizar ningún trámite de tránsito si usted tiene alguna multa y lo importante es que el sistema se comunica con el usuario, la persona que fue multada, y te dice, mira, tú debes una multa, tú tienes una multa, tú tienes que pagarla y la puedes pagar en donde tú quieras. Señores, esos son los beneficios que dejaron esos sistemas. Estos son los beneficios generales que ellos dejan, pero yo quisiera reducirlo en tres simples beneficios. Si nosotros instalamos esos sistemas aquí en el Distrito Nacional, nosotros vamos a tener menos muertos, menos gastos, menos contaminación. Simple y llanamente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que nosotros tenemos aquí, porque en República Dominicana hay centro de control y hay un sistema no integrado de multas y sanciones, pero tenemos. El primero del que le voy a hablar, porque no solamente tenemos un centro de control, tenemos 3 centros de control y nunca se ha visto nada, es el centro de control del metro, que es un centro de control especializado para las funcionalidades del metro de Santo Domingo, y que nos interesa de aquí, que tiene un video wall especializado, como ven allá, video wall serían todas las pantallas que ellos pueden visualizar, tiene un circuito cerrado de televisión en todas y cada una de las estaciones que ellos tienen comunicación con el 911, aunque no tienen un representante allá, sí tienen una línea directa con ellos, y tienen una patrulla policial especializada para ellos, que son los CESME. Este centro de control es uno de los más completos, de los 3 que hay es el más completo, pero solamente se dedica a las funcionalidades del metro. Está el centro de control del 911, del mismo en el área 51, porque es el área 51 de la República Dominicana, no se puede entrar ahí ni siquiera por la ley de libre acceso a la información.
no sé por qué, no sé qué esconden, no sé qué hay ahí, pero no pudimos entrar. Las informaciones que conseguimos las hicimos a través del Ministerio de la Presidencia y encontramos que ellos poseen cámaras, muchísimas cámaras aquí en el Distrito Nacional, exactamente 786 en la actualidad. Entre esas cámaras hay cámaras fijas, que son las de allá arriba, cámaras LPR, que son las de lectura de placas, y cámaras PTZ, que son los Pan, Tilt and Zoom, que son las cámaras 360. Este mapa nosotros lo hicimos con una información en Excel que ellos nos dieron, en donde se ubican todas y cada una de las cámaras que hay instaladas. Bien, eso era básicamente lo que nos indicaban. Lo malo de esto es que ellos son los únicos que controlan esas cámaras. Ellos tienen comunicación con los bomberos, tienen comunicación con la Procuraduría, tienen comunicación con la policía, pero ellos son los únicos que pueden ver eso. Si esas instituciones quieren verlo, pues ellas tienen que hacer una solicitud para hacerlo. Y ahí de aquí a allá pasan 10 años y ya el crimen no es válido. Y tenemos el centro de control Corredor 27 de Febrero, una espléndida instalación que tenemos. Si se fijan, están incluso apagados el video wall de ellos, y así se mantienen siempre. Y les voy a decir el porqué. Inicia en el año 2005 y inician con 26 cámaras aquí en el Distrito Nacional. 267 intersecciones pueden controlar. Tienen un video wall de 12 pantallas que funcionaba en el año 2005. Sistema de almacenamiento para almacenar toda la información que venían de los sensores, visualización de cámaras vía web. Yo podía entrar a la página de ellos y ver todas las cámaras que ellos tenían, y un personal sumamente capacitado. Nosotros, para el desarrollo de la tesis, visitamos el centro de control 2 veces, pero fue algo coincidencial, no sabíamos que íbamos a encontrar tantas diferencias. Visitamos el 22 de febrero y encontramos la mitad de la cámara que había en el 2006. O se la robaron o se dañaron, no sé. 118 intersecciones, bajó de 267 a 118, mucho más de la mitad. Un video wall que no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Porque no hay aire en el centro de control de tránsito del Distrito Nacional. No tienen aire y no pueden prenderla porque generaría mucho calor, se pueden quemar y hasta ellos mismos se queman. Y lo que tienen un abanico que ni siquiera parrilla de adelante tiene. No tienen un sistema de almacenamiento. No hay visualización vía web. Y 2 técnicos fueron los que nos atendieron, y hay un militar que hasta se estaba durmiendo en la silla. Volvimos nueva vez el 8 de octubre del 2016 y encontramos mágicamente 7 cámaras. Se reduce a la mitad. 112 intersecciones porque 6 se habían dañado por los trabajos que realizó el Ministerio de Obras Públicas, el Abraham Lincoln. No sabían que eso estaba ahí y lo dañaron. No tienen comunicación con esa intersección. Un video wall todavía que no funcionaba por falta de aire. No tenía el sistema de almacenamiento, no había visualización web. Un supervisor, que es el señor que se encuentra aquí, el ingeniero Zulia Andrés, y un representante de la MED. Hay que tomar en cuenta que esas personas que nos atendieron están haciendo lo que pueden con lo que tienen, porque el centro de control ni siquiera tiene una institución que se encargue de la operación y mantenimiento. La que tenían era e-Control. Nunca dio la cara, nosotros lo tratamos de entrevistar, de ir allá, tampoco. El Ministerio de Obras Públicas, que fue el que contrató a e-Control, tampoco tiene información sobre e-Control. Y ellos estaban trabajando por más de 192 millones de pesos para operar ese centro de control de tránsito. Eso no vale 192 millones de pesos. Yo prefiero gastarlo en el flow, porque lo gastaron en las bebidas esas. Ahí prefiero. Pero no aparece eso. El ingeniero Zulia Andrés, cuando nosotros buscamos en la nómina del Ministerio de Obras Públicas, no aparece ni siquiera como encargado, él aparece como electricista. Como encargado aparece otro ingeniero que ni siquiera lo conocen en el Ministerio de Obras Públicas y ni siquiera lo conocen ellos, que gana muchísimo más que el ingeniero Zulia Andrés. Y el ingeniero siempre le queda la cara. Esa es la condición que nosotros tenemos en nuestro centro de control de tránsito, señores. Que ellos tienen 102 intersecciones conectadas, 61 intersecciones no conectadas, 6 intersecciones con fallo en la comunicación por culpa del Ministerio de Obras Públicas, 50 intersecciones semafóricas que no están registradas y 7 cámaras en funcionamiento. ¿Ustedes creen que con 7 cámaras se pueden controlar 102 intersecciones? No se puede, lamentablemente, y ellos no tienen comunicación con el 911, entonces no se puede controlar nada de eso. Esa es la situación del centro de control de tránsito. Ahora vamos a ver, si ustedes creen que eso está mal, imagínense el sistema integrado de multisanciones. Eso es lo que más se acerca al sistema integrado de multisanciones. La página web de la MED, en donde uno puede a través de su cédula buscar infracciones de tránsito. No le ponen fecha, le ponen la fecha donde se hizo la infracción, pero no te ponen una fecha límite de pago. Tú no conoces
cuáles son las consecuencias de no pagarla. Y fíjense, la más cara, miren cómo es, 1.600 pesitos, es la más cara. Y no hay control de nada de eso. Eso es lo que más se acerca a un sistema de multas y sanciones. Aunque la nueva... ¿Dime? El año donde se pusieron, sí, la fecha de infracción está ahí, pero no me dice un plazo, no me dice nada de cuándo lo debo pagar. Bien, ahí está todo eso. Esas son las condiciones tanto del Centro de Control de aquí del Distrito Nacional como del sistema de multas y sanciones. Ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones generales que nosotros tuvimos al respecto. La República Dominicana pierde más de 86.000 millones anualmente, y es por culpa de estos caballeros que se encuentran aquí enlistados. El accidente de tránsito es lo que más se lleva, 50.000 millones de pesos. Consumo innecesario de combustible, 19.600 millones de pesos. Falta de implementación de un plan nacional de conservación vial, 14.000 millones de pesos. Horas perdidas por la congestión de tránsito, 1.000 millones de pesos. Multas y sanciones sin pagar, 440 millones de pesos. Sueldos del actual centro de control, ellos creían que se iban a zafar, pero ahí lo pusimos. Al año se pagan 2 millones para un centro, que solamente en sueldo, no en servicios. 2 millones para un centro de control que no está dando nada a la ciudad ni al Distrito Nacional. Y en salud, según los datos del Ministerio de Salud Pública, en cuidados intensivos, 1.200.000. En total, 86.000 millones de pesos que se pierden solamente por las condiciones del tránsito y el transporte en la República Dominicana. Y eso sin contar lo que sufre una persona cuando pierde un familiar, cuando queda lesionado. La capacidad productiva de esa familia se va a pique, porque ya entonces tienen que buscar para alimentarse y también tienen que buscar para tratarse. Y tampoco sin tomar en cuenta los niveles de estrés, que son bastante altos, por un estudio que realizó Domino's Pizza aquí, que afectan a los ciudadanos de República Dominicana. La inversión realizada por la ciudad de Medellín para la implementación del centro de control fue de $3.500.000, muy inferior a lo que nosotros tenemos. Y los ahorros por parte de Bogotá fue de unos 50 millones de dólares, cuando ellos hicieron la simulación microscópica. Todas las intersecciones que ustedes vieron ahorita, que controla el Centro de Control de Tránsito, funcionan bajo un sistema responsivo, no se actualizan en las condiciones del tráfico actual. De las 229 intersecciones semaforizadas del Distrito Nacional, el Centro de Control puede controlar solo el 49%. Y tienen 7 cámaras. ¿Ustedes creen que eso no es verdad? Ellos tienen control de esas intersecciones, pero sin la cámara realmente ellos no pueden saber qué está pasando ahí. En las 24 avenidas que nosotros seleccionamos como principales, existen alrededor de 250 intersecciones, de las cuales unas 100 poseen semaforización controlada desde el centro de control y unas 70 poseen cámaras del 911. Porque aunque el 911 tiene muchísimas cámaras en el Distrito Nacional, solamente en esas avenidas principales nada más tiene 70. El Distrito Nacional posee un sistema de multas y sanciones no integrado, muy conflictivo y cerrado para el ciudadano, porque el ciudadano nunca sabe que tiene una multa, a menos que la vaya y la busque. Bien, atendiendo a todo esto, nosotros hicimos una serie de recomendaciones que, como ya les dije, se basó prácticamente en lo que nosotros aprendimos aquí en la universidad, en la materia de ingeniería de tránsito, y lo que aprendimos con los demás profesionales. Estas recomendaciones son mejorar las condiciones del centro de control Corredor 27 de febrero con la instalación de unos 97 semáforos que todavía hacen falta en las intersecciones principales solamente, que nosotros tomamos en cuenta. Si se fijan, allá ven todo un arbolito, esa es la avenida Juan Pablo Duarte, que es una de las vías principales, bastante histórica de aquí del Distrito Nacional, y la municipalidad, el gobierno, ha perdido el control de esa calle. Entonces nosotros le decimos, instalen semáforos en esa calle, para que recuperen eso. Reparación de los componentes tecnológicos existentes, y vuelvo de nuevo, el Ministerio de Obras Públicas tiene que arreglar los 6 que deben. Instalación de 132 cámaras fijas, instalación de 142 cámaras PTZ, instalación de 189 cámaras LPR, también instalación de sensores o sistemas de sensores en todas las intersecciones principales del Distrito Nacional. Sin embargo, esto es una recomendación un poquito vaga, porque se necesita, como yo le dije, una simulación microscópica para saber si en realidad esa es la cantidad de sensores que se necesitan. Nuevos operadores del sistema, nuevos componentes tecnológicos, un nuevo local, porque funciona
donde funciona una parte del ayuntamiento y realmente están en condiciones paupérrimas, y laboratorios de tránsito. La segunda recomendación es que si se fuese a implementar un centro de control de tránsito con las mismas condiciones que lo de Medellín y de Bogotá, el Distrito Nacional necesitaría invertir unos 1.200 millones de dólares y generaría en ahorros unos 3 millones anuales de dólares, pero eso solamente por transitar en las vías. Eso no cuenta la reducción de los accidentes de tránsito ni nada de eso. Pero como ya le dije, esto es solo posible saber si se realiza una simulación microscópica. Bien. 3. Aprobar la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Reestructurar y definir los roles técnicos y profesionales de las entidades encargadas de regular el tránsito y el transporte del Distrito Nacional. Incluir las consideraciones físicas, geométricas y legales de los estacionamientos en los comercios, viviendas e instituciones del Distrito Nacional como parte del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Esto es bastante importante porque nosotros hoy día conocemos restaurantes que son muy finos, pero nada más tienen un solo parqueo. Crear las condiciones jurídicas y de infraestructura para la integración del Centro de Control del Sistema 911 y el Centro de Control de Tránsito, para que las cámaras que tenga el 911 también lo pueda utilizar el Centro de Control de Tránsito y yo no tenga que invertir en cámaras e instalar las mismas cámaras en las intersecciones. Mostrar, muy importante, mostrar voluntad política, no solamente en el bla bla bla, sino en hacer. Crear un sistema integrado de multas y sanciones que permita la fiscalización eficiente de las infracciones de tránsito y crear el Registro Nacional de Tránsito que se apoyará en el nuevo sistema integrado de multas y sanciones, que también lo toma en cuenta la Ley de Movilidad. Como recomendación 10, tenemos adoptar las medidas necesarias para la creación de un plan de movilidad del Distrito Nacional a la sostenibilidad, tomando en consideración los siguientes proyectos. Y aquí nos sentimos muy orgullosos porque en todos los congresos que visitamos, en esa lista estaba siempre el Centro de Control de Tránsito, y ahora nosotros lo pusimos de primero con todo el detalle, y ahora están los otros proyectos. Con eso tenemos mejoramiento físico y geométrico de algunas intersecciones, creación de vías de sentido variable, migración de la flotilla de vehículos de transporte público a otra de mayor capacidad de pasajeros, sistema BRT, ampliación de las distintas modalidades de transporte público, desarrollo del circuito bici, por favor, creación de áreas de tolerancia cero a vehículos de motor, cobro por uso de días específicos de la semana, implementación del proceso pico y pala, que es evitar la salida de ciertas terminaciones de placa, de enumeraciones de placa por ciertas vías a ciertos vehículos. Se le prohíbe eso. Implementación también del sistema de taxis colectivos, que es básicamente un sistema que si yo tomo un taxi y yo voy a hacer de un punto A a un punto B, si hay una persona que va cerca del punto B, por ahí en la misma vía, pues también lo recoge, y eso así evita el llamar tantos taxis. Y por último, preparar profesionales en materia de tránsito y transporte especializado en la integración de nuevas tecnologías del sector. Ustedes recuerdan que al principio yo les dije que yo había tomado 3 decisiones muy importantes para el desarrollo de esta tesis, ¿cierto? La tercera va relacionada a esta recomendación, y yo espero que mi compañero Oliver así mismo la coja, de dejar a su familia, dejar el país, dejar todo lo que conoce y aplicar por un magíster en sistema de transporte en el University College London de Inglaterra. Yo necesito prepararme, el país necesita prepararse para todo lo que viene en materia de tránsito y transporte, y no nos podemos quedar así. Bien, recuerden que el mundo entero se aparta cuando ve a un hombre preparado pasar. Imagínense lo que ese mundo haría cuando vea a una nación que sabe dónde va a iniciar, pero no sabe por terca hacia dónde va. Gracias, señores. Esto fue la presentación.